Muy bien, empezamos de inmediato. Germán Málaga y Adriana Tudela. Germán Málaga, ¿qué hablo? Ese es el doctor de la vacunación. Uy, Edward Málaga y Adriana Tudela, congresistas de la República. Soy inocente, tú, pero sí te vacunaste, solo que después. Ya, correcto, estamos con dos congresistas que yo decía antes del corte, están trabajando en un documento que consideran que debe tenerse listo, ¿no? Y que va acopiando para evitar que se pierda algún detalle los motivos por los cuales ellos creen que el presidente debe ser vacado. Edward Málaga, bienvenido, muchas gracias. Adriana Tudela, muchas gracias. Empezamos con el congresista Málaga, que además ha sido visiblemente el que ha liderado este grupo de congresistas. ¿Cuáles son los fundamentos sobre los que se basa esta nueva moción de vacancia que todavía, dicho sea de paso, hay que aclarar, no tiene fecha de presentación? Claro, son tres líneas de argumentos, ¿no? Y lo importante es que se sitúan en una línea de tiempo, a diferencia de las mociones previas que apuntaban a hechos aislados. Y con esos hechos aislados se podría decir, bueno, no es una incapacidad permanente. En cambio, cuando ves lo que ha pasado en 13 meses y lo pones en una línea de tiempo, te das cuenta que es una cualidad inherente, permanente, que no va a cambiar, no una tendencia del presidente a estos actos. Los argumentos son básicamente agrupados en tres. El primer grupo es acerca de las designaciones en ministerios y en altas direcciones, que tiene que ver con la decisión y el pobre juicio del presidente, inmoral por supuesto, para favorecer a su entorno político, partidario, familiar, a incurrir y permitirles incurrir en actos de corrupción a costa del desmantelamiento de la administración pública y de los servicios al ciudadano. ¿Qué significa eso? Que el presidente está favoreciendo lo propio, el interés cercano a él, en desmedro del interés nacional. Eso nos parece sumamente inmoral y está documentado gabinete por gabinete, ministro por ministro y funcionario por funcionario, para que se vea esa línea de tiempo. El segundo argumento tiene que ver con las investigaciones fiscales, que están muy cercanas a su entorno y hacen presumir que él es efectivamente el líder de esa organización criminal, eso lo conocemos todos. Y el tercer argumento tiene que ver con hechos que directamente lo involucran a él y están, básicamente, no necesitan prueba, ¿no? El asunto del plagio de la tesis es claramente una muestra de incapacidad moral, es una falta ética gravísima que en otros países ya habría llevado a una institución al presidente, y lo otro es el encubrimiento personal y la obstrucción a la justicia, que también son evidentes, lo estamos viendo, se le emprende contra el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía. Entonces son... Y que tiene que ver con su actuación personal. Efectivamente, personal. Son cosas en las que él mismo está involucrado. Claro, al margen de lo legal, entonces ahí sería... y de la incapacidad en la gestión, que está en los otros temas, la parte moral. Claro, entonces los tres argumentos sumados en el tiempo te dan cuenta de su pobre juicio, de la incapacidad para distinguir el bien del mal, un acto de gobierno de un acto de corrupción, etcétera. Y todo esto afecta finalmente al país y al bienestar del ciudadano. Adriana Tudela. Sí, bueno, lo que acaba de escribir Ed no es otra cosa que digamos, un recuento de distintas manifestaciones de una incapacidad moral que desde mi punto de vista se manifestó, digamos, bastante temprano en el gobierno y que luego se ha visto de manera repetitiva, como señala Ed, en las distintas decisiones que han venido tomando en este primer año de gestión, que parecen 5, pero solamente es 1. Y creo que es importante tomar en cuenta el daño que está generando esto para el país, ¿no? Porque la incapacidad moral, digamos, sí, estamos declarando efectivamente que el presidente no está en la capacidad o no tiene el criterio moral de poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero hasta ahí uno podría decir, es inimputable, pero el no solamente no eso, tiene capacidad, exacto. Pero bueno, tampoco mala intención. No es que sea un inimputable, finalmente todas estas malas decisiones están teniendo un impacto concreto en el país, en las instituciones y en la vida de las personas. Está poniendo en riesgo la estabilidad y la continuidad de nuestro sistema democrático y la gobernabilidad Por ejemplo, del ¿en país. qué casos dirías tú? Bueno, creo que el hecho de que no se haya, por ejemplo, aprobado ni una sola medida significativa para reactivar la economía, por ejemplo, tiene un impacto concreto. La pobreza, digamos, ha aumentado a raíz de la pandemia y sobre todo a raíz del mal manejo de la pandemia, y este gobierno y Pedro Castillo no tienen el más mínimo interés en darle solución a ese problema, y eso tiene un impacto directo en la vida de las personas. No hay trabajo, no hay inversión, los alimentos están más caros, y eso finalmente afecta a cada uno de los peruanos. Entonces, no ocuparse de eso, sino estar en el poder básicamente para beneficiar a sus allegados, a sus familiares, a sus amigos, para cooptar las instituciones y para debilitarlas con la finalidad de perpetuarse en el poder, porque eso es evidentemente lo que están buscando,
digamos, es inmoral y además tiene efectos claramente negativos, concretos y reales en la vida de las personas y en el futuro de nuestro país. El daño que están generando ellos en nuestra democracia y en nuestras instituciones es muy profundo y no es tan fácilmente reversible. Es decir, con más tiempo con ellos en el poder, más difícil y más tiempo nos va a tomar a nosotros poder revertir el daño que se está generando. Un grupo de congresistas que no apoyan la vacancia y algunos ciudadanos, muchos ciudadanos que tampoco verían con buenos ojos una vacancia, dicen, pero ¿por qué no recurrir a un adelanto de elecciones? Hoy la Comisión de Constitución está viendo, ¿por qué optar por la vacancia y no por el adelanto de elecciones? Rápidamente. Ávila, no es una dicotomía. Ambas medidas, o sea, no son excluyentes y son además complementarias. Quien va por la vacancia no descarta el adelanto de elecciones, es más, yo lo apoyo también. Y quien va por el adelanto de elecciones no debería cerrarse a la vacancia porque son pasos sucesivos en una cadena de hechos que tenemos que concatenar para poder llegar a una solución final. Entonces, vacancia del presidente, sucesión presidencial, reformas políticas, adelanto de elecciones generales, son parte de todo un paquete. Solamente centrarse en el adelanto de elecciones es irresponsable, porque hasta que ocurra esa elección, va a gobernar Pedro Castillo, que está enfrentado no solo con el Congreso, sino con el Ministerio Público, el Poder Judicial, la policía, la prensa. ¿Qué te hace pensar que ese presidente puede garantizar una transición democrática y transparente? Sí, bueno, yo coincido, ¿no? Y creo que si bien el proyecto de adelanto de elecciones responde a una preocupación y a una inquietud, digamos, legítima, compartida por muchos congresistas, compartidas por muchos ciudadanos de querer salir rápidamente de esta crisis, creo que es una propuesta que se está tomando muy a la ligera, ¿no? Y se propone como si fuera la solución mágica, como si fuera muy fácil, como si no tuviera ninguna consecuencia negativa. Y la verdad es que, digamos, recurrir a una reforma constitucional específica para el caso en concreto y encima querer aprobarla vía referéndum, abre la puerta a básicamente alterar nuestro sistema y nuestra forma de gobierno, ¿no? Porque nosotros no tenemos un sistema parlamentarista, es decir, en el Perú el Parlamento no decide cuándo se va y cuándo se queda el presidente, eso no es así. Entonces, si nosotros permitimos que por referéndum el Congreso pueda decidir si un presidente se queda o se va, en el fondo, en el futuro, cualquier gobierno, sea quien sea el presidente, se va a ver sujeto a una decisión de esa naturaleza y probablemente a mitad de periodo la respuesta de la población en un referéndum probablemente sea siempre que sí, que quieren ir a un adelanto de elecciones. Entonces, eso en el fondo es dar un salto al vacío y es una medida populista justamente por eso, ¿no? Porque se vende como si fuera una medida inocua que no nos va a generar ningún problema, pero en el fondo nos condena e incentiva el populismo, ¿no? Porque, digamos, bajo esas circunstancias, cualquier futuro presidente va a verse en la obligación, digamos, de recurrir a medidas populistas para evitar que sea vacado por referéndum, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso es algo que debemos tomar en consideración. Otra cosa que debemos tomar en consideración es que si el Congreso aprobara una medida de esa naturaleza, digamos, no basta con que el Congreso la apruebe, sino que sería Pedro Castillo quien tendría que convocar el proceso electoral. Y tendríamos que enfrentar una campaña, un proceso electoral con Castillo en el poder y con todo el control del aparato público y del Estado, que ya sabemos que no lo usan para buenos fines, y eso a mí, digamos, no me genera ni un poquito de confianza, porque sería básicamente tener al gato de despensero, ¿no? Entonces yo creo que entiendo la preocupación detrás del adelanto de elecciones, pero sí creo que tenemos que ser responsables y creo que medidas digamos, facilistas, inmediatistas, que buscan poner parches, en el fondo nos generan siempre más problemas a largo plazo. Solucionar la política peruana, sí. Te dejo terminar de Adriana. Y como dice Ed, ¿no? La vacancia y el adelanto de elecciones no son mutuamente excluyentes. Nuevamente, creo que el adelanto de elecciones, además de los problemas que he mencionado, también tiene un defecto, ¿no? Que es que finalmente creo que diluye las responsabilidades políticas aquí. Y yo creo que efectivamente el Congreso tiene muchos defectos, sobre eso y yo he sido muy autocrítica con el Congreso y también con la oposición, pero finalmente creo que el principal responsable de la crisis que estamos viviendo es Pedro Castillo y las pésimas decisiones que está tomando en interés propio, no en interés del país. De acuerdo. Entonces el adelanto de elecciones significa se van todos, por lo tanto la responsabilidad es de todos, por lo tanto la responsabilidad es de nadie. Y creo que eso es un mensaje político muy grave. La moción de vacancia apunta a la responsabilidad directa, es decir, para lo que pase en la historia de aquí en adelante. La crisis política es un asunto que toma largo plazo, pero ustedes están convencidos de que el presidente merece, se ha ganado ser vacado por el Parlamento.
Una respuesta corta de cada El uno. presidente es el meollo de la crisis y es la incapacidad moral permanente personificada. La que no se podía definir, ahora está definida en su persona. Adriana. Sí, efectivamente, creo que la salida lógica y la salida constitucional y lo más responsable es proceder a la vacancia, que no excluye el adelanto de elecciones. Y yo haría una exhortación, un llamado a los congresistas que apoyan el adelanto de elecciones, apoyar la vacancia, porque eso indefectiblemente nos va a llevar a un adelanto de elecciones generales. De acuerdo, les agradezco que hayan estado con nosotros y bueno, estaremos muy pendientes del trabajo que todavía continúa avanzando. Así es. Avanzando. Vamos a la pausa y regresamos.